Llegó tarde, con las manos llenas y la paciencia al límite. Él estaba en la fila del café, o mejor dicho, colándose. Lo que empezó como una discusión acalorada frente a todos, se convirtió en la chispa de algo mucho más grande. Horas después, frente a todo el equipo, ella lo descubre. El hombre con quien chocó esa mañana es nada menos que el nuevo dueño de la empresa, y él recuerda perfectamente lo que pasó. El aroma del café recién molido se mezclaba con el bullicio matutino de Barcelona, creando esa sinfonía urbana que Julia Ramos había aprendido a amar en sus 30 años de vida. Los rayos del sol se filtraban entre los cristales del moderno edificio empresarial, iluminando las vetas doradas de su cabello castaño, mientras corría por el vestíbulo con una pila de informes amenazando con desparramarse de sus brazos. Otra vez tarde, pensó, sintiendo cómo el estrés le tensaba los hombros. Las reuniones de los lunes siempre la ponían nerviosa, especialmente ahora que los rumores sobre reestructuraciones circulaban por los pasillos como fantasmas susurrando desgracias. Como analista de operaciones en Innovación Tecnológica Cataluña, sabía que su puesto no era precisamente indispensable. La cafetería del vestíbulo era su refugio matutino, el único momento de paz antes de enfrentar las batallas corporativas del día. Pero esa mañana, cuando se acercó al mostrador, se encontró con una escena que la hizo hervir la sangre. Un hombre, alto y elegantemente vestido con un traje que probablemente costaba más que 2 meses de su salario, acababa de colarse descaradamente en la fila. No solo eso, sino que estaba realizando un pedido interminable como si fuera el dueño del lugar. Quiero 4 cafés expresos dobles, 2 con leche de avena, 1 americano largo, 3 croissants de mantequilla, 2 de almendra. Su voz era profunda, con un acento que delataba educación privilegiada. Julia sintió cómo la indignación le subía por la garganta. Había esperado pacientemente su turno, como toda persona civilizada, y este desconocido aparecía actuando como si las reglas no aplicaran para él. «Disculpe», le dijo elevando la voz lo suficiente para que la escucharan. «Creo que no vio que hay una fila. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». El hombre se giró lentamente y Julia se encontró con unos ojos grises tan intensos que por un momento perdió el hilo de sus pensamientos. Era guapo, terriblemente guapo, con esa clase de atractivo maduro que gritaba poder y experiencia, pero había algo en su mirada que la irritó aún más, una frialdad calculada, como si estuviera evaluándola. «¿Perdón?», preguntó él, arqueando una ceja con expresión de genuina curiosidad. «La fila», repitió Julia señalando a las 5 personas que esperaban detrás de ella. «Usted se coló, y además está haciendo un pedido para medio edificio mientras el resto esperamos». Un murmullo se extendió entre los presentes. Algunas cabezas se giraron, y Julia sintió las mejillas ardiendo, pero no pensaba echarse atrás. La injusticia siempre había sido su punto débil. El desconocido la estudió durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. «Tiene razón», dijo finalmente. «Qué descortés de mi parte». Pero no se movió. Al contrario, se giró hacia el barista y continuó. «Agregue también 2 muffins de chocolate y un té verde». La sangre de Julia alcanzó el punto de ebullición. «¿En serio? ¿Acabó de darme la razón y continúa comportándose como un arrogante?» «Señorita», comenzó él, y su voz ahora tenía un matiz divertido que la enfureció más. «Ramos. Julia Ramos. Y no soy señorita para usted. Señorita Ramos», continuó ignorando su corrección, «quizás debería considerar que no conoce todas las circunstancias antes de hacer acusaciones públicas». «¿Qué circunstancias justifican la mala educación?», replicó ella, cruzándose de brazos. Los informes resbalaron ligeramente, pero los aferró con más fuerza. «¿Acaso es usted algún tipo de VIP que merece trato especial?» La expresión del hombre cambió sutilmente. La diversión se desvaneció, reemplazada por algo más oscuro. «Cuidado con lo que desea, señorita Ramos», murmuró tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «A veces la realidad supera nuestras expectativas». Tomó la bandeja con sus pedidos,
Dejó un billete de 50 euros sobre el mostrador sin esperar cambio y se alejó con pasos medidos. Antes de desaparecer por las puertas del ascensor, se giró una última vez. Sus ojos grises se clavaron en los de ella, y Julia sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era miedo exactamente, sino algo más complejo, como si acabara de despertar algo que había estado dormido. ¿Quién se cree que es?, se preguntó mientras pedía su café solo y croissant habitual, tratando de ignorar las miradas curiosas de los demás clientes. Pero durante el resto de la mañana, no pudo sacarse de la cabeza esos ojos grises, ni la sensación de que acababa de conocer a alguien que cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo, había discutido con el hombre que en pocas horas se convertiría en su jefe. La sala de conferencias principal nunca había parecido tan pequeña. Julia se acomodó en su silla habitual, en la tercera fila, mientras el murmullo nervioso de sus compañeros llenaba el ambiente. La reunión general había sido convocada con apenas 2 horas de anticipación, y todos sabían que las noticias importantes rara vez llegaban con buena pinta. ¿Crees que finalmente van a anunciar los despidos?, susurró Carmen, su compañera de equipo, mientras retorcía un bolígrafo entre sus dedos. Espero que no, respondió Julia, aunque su estómago se contrajo con ansiedad. Aunque con los rumores que han estado circulando, la puerta se abrió, y Elena Vázquez, la directora de Recursos Humanos, entró con su sonrisa profesional perfectamente ensayada. Detrás de ella, caminaba un hombre que Julia no reconoció, hasta que él levantó la mirada. El mundo se detuvo. Los ojos grises que la habían perseguido toda la mañana, ahora la miraban desde el estrado, enmarcados por un rostro que irradiaba autoridad natural. El desconocido de la cafetería se había transformado en algo completamente distinto, imponente, elegante y terriblemente intimidante bajo las luces de la sala de conferencias. No puede ser, pensó Julia, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. Buenos días a todos, comenzó Elena con voz clara. Como saben, nuestra empresa ha sido adquirida por Del Valle Enterprises. Es mi honor presentarles a nuestro nuevo CEO, Martín Del Valle. El aplauso fue educado, pero tenso. Julia no pudo moverse, no pudo aplaudir, no pudo ni siquiera respirar correctamente. Sus ojos estaban clavados en el hombre que ahora se acercaba al micrófono y que por un instante infinitesimal la buscó entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, Julia vio algo que la desconcertó: diversión. Como si todo hubiera sido una broma privada de la cual ella había sido la única que no entendía el chiste. Gracias por la bienvenida, dijo Martín, su voz llenando la sala sin necesidad de alzarla. Sé que los cambios pueden generar incertidumbre, pero estoy aquí para asegurarles que Innovación Tecnológica Cataluña tiene un futuro brillante por delante. Julia trató de concentrarse en sus palabras, pero su mente era un torbellino. Este hombre, este CEO implacable del que había leído en revistas de negocios, era la misma persona con la que había discutido por colarse en una fila de cafetería, la misma persona a la que había llamado arrogante, la misma persona a la que había corregido como si fuera un niño mal educado. Dios mío, estoy despedida, fue su primer pensamiento coherente. Implementaremos cambios estratégicos para optimizar nuestra operación, continuaba Martín. Algunos puestos serán reestructurados, otros serán potenciados. Mi equipo y yo evaluaremos cada departamento individualmente. Durante los siguientes 15 minutos, Julia escuchó a medias mientras Martín Del Valle exponía su visión para la empresa. Su voz tenía esa misma cadencia profunda que la había irritado en la cafetería, pero ahora, amplificada por el micrófono y enmarcada por su nueva posición de poder, sonaba completamente diferente, autoritaria, decidida, peligrosa. Cuando la presentación terminó y Elena abrió el espacio para preguntas, Julia mantuvo la cabeza baja, rogando volverse invisible. Pero sintió su mirada sobre ella, una presión tangible que la hacía sudar bajo su blazer negro. ¿Alguna pregunta más?, preguntó Elena, escaneando la audiencia. El silencio se extendió por unos segundos incómodos. Entonces, Martín habló. Antes de terminar, me gustaría conocer un poco más sobre el equipo.
¿Podría alguien del Departamento de Operaciones decirme cuáles considera que son nuestros mayores desafíos actuales? Julia sintió cómo el aire se espesaba. Varios de sus compañeros miraron en su dirección. Como analista senior, técnicamente ella debería responder, pero no podía. No después de lo que había pasado esa mañana. Señorita... Martín hizo una pausa deliberada, sus ojos encontrándose directamente con los de ella. Ramos, ¿verdad? El corazón de Julia se aceleró tanto que temió que todos pudieran escucharlo. Asintió lentamente. Nos gustaría escuchar su perspectiva. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Carmen le dio un codazo alentador, pero Julia se sentía paralizada. Este hombre acababa de ponerla en el centro de atención deliberadamente. ¿Era venganza? Estaba jugando con ella. Se puso de pie con las piernas temblorosas, sintiendo el peso de todas las miradas. Bueno, comenzó, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. Respiró profundo y se irguió. Creo que nuestro mayor desafío es la falta de comunicación entre departamentos. Tenemos excelentes profesionales, pero trabajamos en silos que limitan nuestra eficiencia. Martín asintió lentamente, sus ojos nunca dejando los de ella. Interesante perspectiva. ¿Y qué solución propondría? La pregunta la tomó por sorpresa, pero también despertó algo en ella. A pesar del miedo, a pesar de la situación surreal, este era su terreno, este era su trabajo. Implementaría equipos transversales para proyectos clave, con metas compartidas y métricas claras. También establecería reuniones mensuales interdepartamentales para alinear objetivos. ¿Ha trabajado alguna vez en equipos transversales, señorita Ramos? Sí. En mi anterior empresa implementamos un sistema similar que aumentó la productividad en un 24%. Por primera vez desde que había entrado a la sala, Martín sonrió. No era la sonrisa burlona de la cafetería, sino algo diferente, más genuino. Excelente. Me gustaría que preparara un informe detallado sobre esa propuesta. Puede enviárselo directamente a mi asistente. La reunión terminó 10 minutos después. Pero Julia se quedó en su asiento mientras la sala se vaciaba, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No solo no la había despedido públicamente, sino que le había dado una oportunidad de brillar. Cuando finalmente se puso de pie para irse, se encontró con que Martín del Valle seguía ahí, hablando con Elena. Al verla pasar, él se despidió cortésmente de la directora de RRHH y la interceptó. «Señorita Ramos». Ella se detuvo, girándose lentamente. «Señor del Valle, espero que entienda que nuestro encuentro matutino no influirá en mis decisiones profesionales». Julia lo miró directamente a los ojos, reuniendo todo el valor que pudo encontrar. «Y espero que usted entienda que yo trato a todos con el mismo respeto, sin importar su posición». La sonrisa de él se amplió. «Me alegra saberlo. Nos vemos pronto, señorita Ramos». Mientras se alejaba, Julia no pudo evitar preguntarse si había cometido el error más grande de su carrera, o si acababa de comenzar algo completamente inesperado. El email llegó a las 7 de la mañana del día siguiente, cuando Julia apenas había terminado de preparar su café en casa. El asunto era simple y directo. Proyecto estratégico, reunión 9 AM. Remitente, Martín del Valle. Julia leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo su estómago se contraía con cada palabra. No era una solicitud, era una orden elegantemente disfrazada. Preséntese en mi oficina con su propuesta de equipos transversales y prepárese para discutir su implementación inmediata. Implementación inmediata, como si reorganizar toda una empresa fuera tan simple como cambiar la disposición de los muebles de una habitación. 2 horas después, Julia se encontraba frente a la puerta de la oficina principal, que hasta la semana anterior había pertenecido al antiguo director general. Ahora una placa dorada anunciaba: Martín del Valle, CEO. Respiró profundo y golpeó. Adelante. La oficina había sido completamente transformada. Los muebles clásicos habían sido reemplazados por líneas modernas y elegantes. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de Barcelona, y el escritorio de cristal y acero parecía más una obra de arte que un mueble funcional. Martín estaba de pie frente a una de las ventanas,
hablando por teléfono en inglés. Su voz sonaba firme, casi fría, mientras discutía cifras y proyecciones con alguien al otro lado de la línea. Sin girarse, levantó una mano indicándole que esperara. Julia aprovechó esos minutos para estudiarlo. Llevaba un traje gris oscuro que se ajustaba perfectamente a su figura atlética, y el sol matutino creaba un halo dorado alrededor de su silueta. Había algo hipnótico en su presencia, una mezcla de poder y control que resultaba perturbadora. «Concéntrate», se regañó a sí misma. «Es tu jefe, no un actor de película». «Disculpe la demora», dijo Martín finalmente colgando y girándose hacia ella. «Los inversores de Nueva York no entienden de horarios españoles». Se acercó a su escritorio y Julia notó cómo se movía. Cada paso calculado, cada gesto deliberado. Cuando se sentó, sus ojos grises la encontraron inmediatamente. «Siéntese, por favor». «¿Trajo la propuesta?» Julia asintió, colocando una carpeta sobre el escritorio. Sus manos temblaron ligeramente y esperó que él no lo notara. «Aquí está el análisis detallado de la implementación de equipos transversales, incluyendo cronograma, presupuesto estimado y métricas de éxito». Martín tomó la carpeta y comenzó a hojearla, su expresión inescrutable. Julia se retorció las manos sobre el regazo, sintiendo cómo los segundos se arrastraban como horas. «Impresionante», murmuró finalmente. «Ha pensado en cada detalle, desde recursos humanos hasta logística operativa». «Gracias, señor. ¿Cuánto tiempo le tomó preparar esto?» «Trabajé hasta las 3 de la madrugada», admitió ella, y luego se preguntó por qué había sido tan honesta. Algo cambió en la expresión de Martín. Sus ojos se suavizaron apenas perceptiblemente. «No esperaba que sacrificara su descanso por esto». «Mi trabajo es importante para mí», respondió Julia, encontrando su voz. «Y si va a juzgar mi desempeño, prefiero darle mi mejor esfuerzo. Incluso después de nuestro encuentro inicial». La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. Julia sintió el calor subiéndole por el cuello. «Especialmente después de eso», dijo, manteniendo su mirada. «No me gusta quedar como una persona irresponsable». La sonrisa que curvó los labios de Martín fue inesperada y transformó completamente su rostro. Por un momento, no fue el CEO intimidante, sino simplemente un hombre que parecía genuinamente complacido. «Bien, porque quiero que lidere este proyecto». Julia parpadeó, segura de haber escuchado mal. «Disculpe, la implementación de equipos transversales será su responsabilidad. Reportará directamente a mí. Tendrá acceso a todos los departamentos y un presupuesto de 50.000 euros para comenzar». «Pero yo soy solo analista de operaciones. Hay personas con más experiencia, más antigüedad». «¿Está cuestionando mi decisión, señorita Ramos?» La pregunta tenía un filo que la hizo enderezarse en su silla. «No, señor. Solo quiero asegurarme de que entiende que...» «Entiendo perfectamente», la interrumpió poniéndose de pie. «Usted ve problemas donde otros ven rutinas, propone soluciones donde otros buscan excusas, y no le teme a confrontar la autoridad cuando cree que tiene razón». Caminó alrededor del escritorio hasta quedarse de pie junto a su silla. Julia tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo, y la proximidad la hizo consciente del aroma de su colonia, algo masculino y sofisticado que la mareó ligeramente. «Esas son exactamente las cualidades que necesito en este proyecto», continuó él, su voz más baja ahora. «La pregunta es, ¿está preparada para el desafío?» Julia sintió algo encenderse en su pecho, orgullo, determinación y algo más que no quiso identificar. «Sí», respondió sin vacilar. «Estoy preparada». «Excelente». Su primera reunión con los jefes de departamento es mañana a las 10. Regresó a su lado del escritorio. «Una cosa más, señorita Ramos». «¿Sí? A partir de ahora, nos veremos regularmente para revisar el progreso. Espero puntualidad, profesionalismo y honestidad absoluta. ¿Está claro?» «Perfectamente claro». Cuando Julia salió de la oficina 20 minutos después, tenía la sensación de que acababa de embarcarse en algo mucho más complejo que un simple proyecto laboral. Y por la forma en que Martín del Valle la había mirado antes de despedirla, sospechaba que él sentía exactamente lo mismo. «¿En qué me he metido?»,
se preguntó mientras esperaba el ascensor. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña voz le susurraba que, fuera lo que fuera, iba a cambiar su vida para siempre. La primera reunión interdepartamental fue un desastre. Julia había llegado 15 minutos antes, había preparado la presentación perfecta y había practicado cada transición en su cabeza. Lo que no había anticipado era encontrarse con 5 jefes de departamento que la miraban como si fuera una niña jugando a ser ejecutiva. Con todo respeto, Julia, dijo Roberto Mendoza, jefe de finanzas, con una sonrisa condescendiente. Estos cambios suenan muy ambiciosos para alguien que hasta ayer era analista junior, analista senior, corrigió ella, sintiendo cómo se le tensaba la mandíbula. Por supuesto, concedió Roberto, sin cambiar su tono paternalista. Pero creo que necesitas entender las complejidades reales de dirigir equipos multidisciplinarios. Respira, se dijo Julia. No permitas que te saquen de control. Entiendo las complejidades, respondió con voz calmada. Por eso preparé un análisis detallado de riesgos y beneficios que incluye... ¿Puedo ver esos números?, interrumpió Sandra López, jefa de marketing, extendiendo la mano hacia el informe. Durante los siguientes 40 minutos, Julia sintió como si estuviera defendiendo una tesis doctoral frente a un tribunal especialmente hostil. Cada propuesta era cuestionada. Cada cifra era analizada con microscopio. Cada idea era diseccionada hasta convertirla en algo irreconocible. Cuando finalmente la reunión terminó, se quedó sola en la sala de conferencias mirando las hojas dispersas de su presentación y sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué tal fue tu primera reunión como líder de proyecto? La voz profunda la sobresaltó. Martín estaba recostado en el marco de la puerta, observándola con esa intensidad que la ponía nerviosa. Podría haber sido mejor, admitió, tratando de recoger los papeles sin parecer derrotada. Roberto puede ser desafiante. ¿Desafiante? Julia soltó una risa amarga. Creo que condescendiente sería una descripción más precisa. Martín entró en la sala y cerró la puerta detrás de él. El gesto simple cambió completamente la atmósfera del espacio, volviéndola más íntima, más cargada. ¿Qué pasó exactamente? Julia dudó por un momento. ¿Debería ser profesional y diplomática o debería ser honesta como él le había pedido? Cuestionaron cada decisión que propuse. Roberto prácticamente me dijo que no tengo experiencia suficiente. Sandra asumió que mis números estaban inflados y Miguel de Recursos Humanos sugirió que quizás sería mejor que alguien más experimentado liderara el proyecto. La expresión de Martín se endureció. ¿Miguel dijo eso? No con esas palabras, pero el mensaje fue claro. Martín se acercó hasta quedar frente a ella, separado solo por la mesa de conferencias. Sus ojos grises tenían una intensidad que la hizo tragar saliva. ¿Y qué les respondiste? Que trabajaré el doble de duro para demostrar que pueden confiar en mi criterio. ¿El doble de duro? Si es necesario, sí. Algo cambió en la expresión de Martín. La dureza se desvaneció, reemplazada por algo que parecía... ¿admiración? No debería tener que trabajar el doble de duro para ganarse un respeto que ya se merece, señorita Ramos. La forma en que dijo su nombre, con esa voz grave y calmada, envió un escalofrío por su columna vertebral. Pero esa es la realidad, respondió ella. Soy la más joven del equipo directivo, tengo menos experiencia administrativa y es la única que vio los problemas reales de esta empresa antes de que yo llegara, la interrumpió. La única que propuso soluciones viables en lugar de excusas, la única que no me tiene miedo. El último comentario flotó entre ellos como una carga eléctrica. Julia sintió su corazón acelerarse. ¿Debería tenerle miedo? La pregunta salió más suave de lo que pretendía, casi como un susurro. Martín la estudió por un momento que pareció eterno. Eso depende, murmuró, rodeando la mesa hasta quedar a su lado. ¿De qué tienes miedo, Julia? El uso de su nombre de pila la tomó completamente desprevenida. Cuando él se acercó lo suficiente como para que pudiera percibir el calor de su cuerpo, su mente se quedó en blanco. Yo no sé a qué se refiere. Creo que sí sabes. Estaban demasiado cerca. Julia podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos.
el rastro de barba que había crecido durante el día, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba cuando la miraba así. «Esto está mal», pensó. «Es mi jefe. Acabo de empezar este proyecto. No puedo...» Pero no pudo completar el pensamiento porque Martín levantó una mano y con una delicadeza que contrastaba completamente con su presencia imponente, apartó un mechón de cabello que había caído sobre su mejilla. El contacto fue apenas un roce, pero Julia sintió como si hubiera tocado un cable eléctrico. «Mañana habrá otra reunión interdepartamental», dijo él, su voz apenas audible. «Pero esta vez yo estaré presente. No es necesario que...» «Sí es necesario». Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo se redujo a ese espacio de pocos centímetros entre ellos. Julia sintió que si él se acercaba un milímetro más, si bajaba la cabeza apenas un poco, el sonido de su teléfono los separó como un balde de agua fría. Martín se alejó inmediatamente y Julia sintió el aire fresco golpear su piel como un recordatorio de dónde estaba y quién era él. «Debería contestar», murmuró ella, señalando hacia su bolso donde continuaba sonando el teléfono. «Sí», acordó él, pero sus ojos no se apartaron de su rostro. «Y usted debería ir a casa. Ha sido un día largo». Cuando Julia salió de la sala de conferencias 5 minutos después, todavía podía sentir el fantasma de su toque en su mejilla. Y sabía, con una certeza que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales, que acababa de cruzar una línea invisible que cambiaría todo entre ellos. La segunda reunión interdepartamental comenzó exactamente igual que la primera, pero con una diferencia crucial. Martín del Valle estaba sentado al fondo de la sala, observando en silencio. Julia había pasado una noche inquieta, reviviendo una y otra vez el momento en que él había tocado su mejilla. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la intensidad de su mirada, la proximidad de su cuerpo, la forma en que su voz se había vuelto suave cuando pronunció su nombre. «Concéntrate», se ordenó mientras comenzaba su presentación revisada. «Esto es trabajo, solo trabajo». Los primeros 15 minutos transcurrieron sin incidentes. Había incorporado las sugerencias válidas de la reunión anterior y había reforzado los puntos débiles que habían señalado. Pero cuando llegó a la sección de presupuesto, Roberto Mendoza volvió a atacar. «Estos números siguen siendo irreales, Julia», dijo, interrumpiéndola a mitad de frase. «50.000 euros para reorganizar equipos que ya funcionan. Francamente, me parece un desperdicio de recursos». «Los números están basados en proyecciones conservadoras», respondió ella manteniendo la calma. «Y los equipos actuales no están funcionando óptimamente, como demuestran las métricas de productividad del último trimestre». «¿Métricas que tú interpretaste?» Sandra López se unió al ataque. «Perdón, pero creo que necesitamos la opinión de alguien con más experiencia en análisis financiero». Julia sintió el calor subiendo por su cuello. No era la primera vez que cuestionaban su competencia, pero hacerlo frente a Martín añadía una capa extra de humillación. «Tengo un máster en administración de empresas y 5 años de experiencia en análisis de operaciones», respondió, su voz sonando más tensa de lo que pretendía. «Creo que estoy calificada para interpretar datos de productividad». «Nadie duda de tu educación, querida», dijo Roberto con esa sonrisa condescendiente que ya conocía, «pero la teoría y la práctica son cosas muy diferentes». «Querida». La palabra la golpeó como una bofetada. Nunca llamaba querido a Miguel cuando cuestionaba sus informes. Nunca usaba ese mismo tono paternalista con Sandra cuando presentaba presupuestos de marketing que triplicaban el suyo. «Si me permite continuar», dijo Julia, respirando profundo. «Creo que los beneficios a largo plazo justifican completamente la inversión inicial». «Julia, Julia». Roberto negó con la cabeza como si estuviera regañando a una niña. «Esto es exactamente lo que quiero decir. Tienes que aprender a ver el panorama completo, no solo tus ideas idealizadas». Fue entonces cuando Martín se puso de pie. El movimiento fue simple, casi casual, pero el efecto en la sala fue inmediato. Todas las conversaciones cesaron, todas las miradas se giraron hacia él. El aire mismo pareció volverse más denso. «Disculpen la interrupción»,
dijo con esa voz tranquila que Julia había aprendido a reconocer como peligrosa. Pero me gustaría aclarar algo. Se acercó a la mesa de conferencias con pasos medidos, sus ojos fijos en Roberto. Señor Mendoza, ¿podría explicarme exactamente qué problema específico encuentra con las proyecciones de la señorita Ramos? Roberto parpadeó, claramente sorprendido por la intervención directa del CEO. Bueno, los números parecen optimistas, señor del Valle. En mi experiencia, en su experiencia, lo interrumpió Martín suavemente. ¿Ha liderado alguna vez la implementación de equipos transversales? No exactamente, pero ¿ha analizado alguna vez el impacto de la comunicación interdepartamental en la productividad general? No directamente, sin embargo. Entonces permítame compartir mi experiencia, dijo Martín, y aunque su tono seguía siendo educado, había una frialdad en él que hizo que Julia se estremeciera. He implementado sistemas similares en 4 empresas diferentes durante los últimos 10 años. Los resultados promedio fueron un aumento del 26% en productividad y una reducción del 18% en costos operativos. Se giró hacia Sandra. Señorita López, ¿considera usted que un retorno de inversión del 300% en el primer año es, ¿cómo lo expresó, un desperdicio de recursos? Sandra se removió incómoda en su silla. Por supuesto que no, señor del Valle. Solo pensé que... Y señor Martínez, se dirigió ahora a Miguel de Recursos Humanos, ¿cree usted que alguien con más experiencia podría haber identificado estos problemas sistémicos antes que la señorita Ramos? Miguel negó rápidamente con la cabeza. No, por supuesto que no. Martín regresó a su posición original, pero esta vez se quedó de pie, dominando la sala con su presencia. Me alegra que estemos de acuerdo, dijo, porque la señorita Ramos no solo identificó correctamente las ineficiencias operativas de esta empresa, sino que propuso la solución más viable que he visto en años de consultoría empresarial. Sus ojos encontraron los de Julia por un instante, y ella vio algo en ellos que la tranquilizó y la inquietó a la vez. Protección, fiereza, y algo más profundo que no se atrevió a nombrar. A partir de ahora, continuó, cualquier cuestionamiento sobre las decisiones de la señorita Ramos deberá venir acompañado de datos específicos y alternativas viables. No toleraré más interrupciones basadas en prejuicios. La palabra flotó en el aire como una acusación. Roberto se puso rojo, Sandra bajó la mirada y Miguel comenzó a tomar notas frenéticamente. ¿Hay alguna pregunta sobre las proyecciones presentadas?, preguntó Martín. El silencio fue absoluto. Excelente. Señorita Ramos, continúe, por favor. El resto de la reunión transcurrió sin incidentes. Los departamentos aprobaron el proyecto por unanimidad. El presupuesto fue ratificado y el cronograma fue aceptado sin modificaciones. Cuando todos salieron, Julia se quedó recogiendo sus papeles, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Martín había salido con los demás, pero regresó unos minutos después. ¿Está bien?, preguntó cerrando la puerta detrás de él. Julia lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. Gracias, dijo simplemente. No tenía que hacer eso. Sí tenía que hacerlo, respondió él acercándose. No permito que se falte el respeto a ningún miembro de mi equipo, especialmente cuando ese miembro está haciendo un trabajo excepcional. ¿Especialmente?, preguntó ella, y inmediatamente se arrepintió de la pregunta. Martín se detuvo frente a ella, y esa intensidad familiar regresó a sus ojos. Especialmente cuando se trata de usted, Julia. Esta vez, cuando él se acercó, ella no se alejó, y cuando él levantó la mano para tocar su mejilla otra vez, ella cerró los ojos y se permitió sentir lo que fuera que estaba creciendo entre ellos. Pero el momento se rompió cuando él retiró la mano abruptamente. Esto es complicado, murmuró. Lo sé, susurró ella. No puedo, no debería, lo sé. Pero ninguno de los dos se movió, y Julia supo que, complicado o no, algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Las siguientes 2 semanas establecieron una rutina extraña entre Julia y Martín. Reuniones matutinas para revisar el progreso del proyecto, almuerzos de trabajo que se extendían más de lo necesario y conversaciones que comenzaban sobre métricas de productividad
y terminaban en territorios mucho más personales. Esa mañana de viernes, Julia llegó temprano a la oficina, decidida a terminar el informe de implementación antes del fin de semana. Lo que no esperaba era encontrar a Martín en la cafetería del vestíbulo, haciendo exactamente lo mismo que había hecho la primera vez que se conocieron, un pedido enormemente complicado. 2 expresos dobles, uno con leche de avena, uno americano, 3 croissants, recitaba al barista con la misma precisión de siempre. Julia no pudo evitar sonreír. Se acercó sigilosamente y se puso en la fila detrás de él. ¿En serio? ¿Todavía se está colando en las filas?, preguntó con falsa indignación. Martín se giró, y su expresión seria se transformó inmediatamente en algo mucho más suave. «Buenos días, señorita Ramos», dijo, sus ojos brillando con diversión. «Y para su información, llegué primero». No estoy tan segura. Creo que yo tenía prioridad histórica en esta cafetería». «¿Prioridad histórica?», arqueó una ceja. «¿Eso es un término legal?». «Es un término de Julia Ramos, mucho más vinculante que cualquier ley». Para su sorpresa, Martín se echó a reír. No fue la sonrisa controlada que había visto en las reuniones, sino una risa genuina y cálida que transformó completamente su rostro. «En ese caso», dijo haciéndose a un lado con una reverencia exagerada, «cedo mi lugar a la autoridad máxima en asuntos cafeteriles». «Muy gentil de su parte, señor del Valle», respondió ella, tratando de mantener la seriedad pero fallando miserablemente. «Martín», la corrigió, «fuera de horario de oficina, soy Martín». El comentario casual creó una burbuja íntima alrededor de ellos, como si el resto del mundo hubiera desaparecido momentáneamente. «¿Y qué va a ordenar la experta en cafeterías?», preguntó él. «Un café solo y un croissant de mantequilla. Nada demasiado complicado». «Aburrido», declaró Martín. «Permíteme sugerirte algo». Antes de que Julia pudiera protestar, él se dirigió al barista. «Cancele mi pedido anterior. Queremos 2 cafés con leche, uno con canela y otro con vainilla, 2 croissants de chocolate y...». Miró a Julia con expresión traviesa. «2 muffins de arándanos». «Eso es demasiada comida», protestó ella. «Es viernes por la mañana y estás aquí desde las 7. ¿Cuándo fue la última vez que desayunaste apropiadamente?». La pregunta la tomó por sorpresa, no solo por su contenido, sino por el tono de genuina preocupación en su voz. «Yo... ayer por la mañana, creo». «¿Ayer por la mañana?». Su expresión se volvió seria. «¿Qué comiste anoche?». «Un sándwich mientras trabajaba en el informe». Martín la miró como si hubiera confesado un crimen. «Eso se acaba hoy. Vamos». «¿Vamos a dónde?». «A mi oficina. Vamos a desayunar como personas civilizadas». «Pero el informe...». «El informe puede esperar 20 minutos». 10 minutos después, Julia se encontraba sentada en el sofá de la oficina de Martín, con una taza de café con aroma a vainilla en las manos y sintiéndose extrañamente como si estuviera en casa. «¿Mejor?», preguntó él, sentándose en el sillón frente a ella con su propio café. «Mucho mejor», admitió. «Aunque debo decir que esto es muy raro». «¿El qué?». «Estar aquí desayunando contigo, con usted, con mi jefe, en un sofá que probablemente cuesta más que mi salario mensual». Martín se rió otra vez, y Julia se dio cuenta de que le encantaba ese sonido. «Para que sepas, este sofá no costó tanto, solo 3 veces tu salario mensual». «Martín». «¿Qué?». Era broma, creo. Julia le lanzó una servilleta que él esquivó expertamente. «¿Acabas de tirarme algo?», preguntó con falsa indignación. «¿A tu CEO? Técnicamente, es mi jefe quien me está obligando a comer demasiado azúcar en horario laboral. Esto podría considerarse acoso». «¿Acoso mediante productos de panadería?». «Eso es nuevo». Estaban riendo cuando sonó el teléfono de Martín. Él miró la pantalla y suspiró. «Lo siento, tengo que contestar. Es de Londres». «Por supuesto». Julia comenzó a levantarse. «Me voy para que puedas...». «No», dijo él rápidamente cubriendo el micrófono. «Quédate, por favor». Había algo en su voz, una súplica sutil que la hizo volver a sentarse. Martín contestó en inglés, y mientras hablaba Julia lo observó transformarse. Su postura se enderezó, su voz se volvió más fría, más autoritaria.
Era como ver a dos personas diferentes ocupando el mismo cuerpo. La conversación duró 10 minutos, durante los cuales Martín caminó por la oficina, gesticulando con una mano mientras discutía cifras y proyecciones. Cuando finalmente colgó, se pasó una mano por el cabello y se dejó caer en el sillón con un suspiro exhausto. ¿Todo bien?, preguntó Julia suavemente. Problemas con una adquisición en Reino Unido. Nada que no pueda resolverse, pero es estresante, terminó ella. Sí. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos. Martín tenía los ojos cerrados, la cabeza echada hacia atrás, y Julia pudo ver las líneas de tensión alrededor de su boca. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo ella impulsivamente. Dispara. ¿Te gusta lo que haces? Martín abrió los ojos y la miró con expresión sorprendida. ¿Me gusta?, repitió. Es una pregunta interesante. Es que te vi cambiar completamente durante esa llamada, como si fueras otra persona. Tal vez lo soy, murmuró. Tal vez todos tenemos diferentes versiones de nosotros mismos para diferentes situaciones. ¿Y cuál es la versión real? La pregunta flotó entre ellos, cargada de intimidad. Martín la estudió por un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Hace mucho tiempo que no me hago esa pregunta. Bueno, dijo Julia poniéndose de pie. Para lo que vale, me gusta más la versión que comparte croissants de chocolate. La sonrisa que iluminó el rostro de Martín fue tan radiante que Julia sintió su corazón saltarse un latido. Julia, la llamó cuando ella ya estaba en la puerta. Sí, gracias por el desayuno, por la pregunta, por esto. Ella asintió, no confiando en su voz para responder coherentemente. Mientras regresaba a su oficina, Julia no pudo ignorar la realización que se asentaba en su pecho. Se estaba enamorando de su jefe, y por la forma en que él la había mirado, sospechaba que el sentimiento podría ser mutuo, lo cual solo complicaba las cosas de maneras que no estaba preparada para enfrentar. El lunes por la mañana, trajo consigo una sorpresa que Julia no vio venir. Mientras revisaba los emails en su oficina, Carmen irrumpió con una sonrisa que no auguraba nada bueno. ¿Has visto a la nueva asesora externa que contrató Del Valle?, preguntó, prácticamente vibrando de emoción por el chisme. ¿Qué asesora externa? Julia levantó la vista de su computadora, sintiendo una inexplicable punzada de ansiedad. Isabela Martínez, especialista en reestructuración empresarial. Acaba de llegar de Madrid, y por lo que he escuchado, trabajó directamente con Martín en su empresa anterior. El estómago de Julia se contrajo de una forma que no le gustó nada. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, es que es impresionante. Alta, elegante, habla 4 idiomas, y según Roberto de Finanzas, tiene un historial brillante en consultoría internacional. Y también es absolutamente hermosa. Julia trató de concentrarse en su pantalla, pero las palabras se difuminaban. No seas ridícula, se reprendió. Martín puede contratar a quien quiera. Su vida profesional no te incumbe. Pero cuando a las 10 en punto vio a Isabela Martínez entrando a la oficina de Martín, todas sus defensas racionales se desplomaron. La mujer era exactamente como Carmen la había descrito. Alta, sofisticada, con un traje diseñador que le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y cuando sonrió al saludar a la asistente de Martín, Julia pudo ver por qué todos en la oficina estaban hablando de ella. Era el tipo de mujer que pertenecía al mundo de Martín. Exitosa, elegante, probablemente con conexiones en las esferas más altas del mundo empresarial. El tipo de mujer con la que un CEO multimillonario debería estar. No como una analista de operaciones que discutía con extraños en cafeterías. Durante las siguientes 2 horas, Julia trató de concentrarse en su trabajo, pero cada vez que veía la puerta cerrada de la oficina de Martín, sentía una punzada de algo que se negaba a identificar como celos. Cuando finalmente Isabela salió, caminando con esa gracia natural que solo algunas mujeres parecían poseer, Julia no pudo evitar estudiarla. Era hermosa, sí, pero había algo más, una confianza innata, una forma de moverse por el mundo como si le perteneciera. «Julia»,
La voz de Martín la sobresaltó. Estaba parado en la puerta de su oficina observándola con una expresión indescifrable. ¿Puedes venir un momento? Ella asintió, tratando de ignorar la mirada curiosa que Isabela le dirigió al pasar por su lado. «Cierra la puerta, por favor», dijo Martín cuando ella entró. Julia obedeció, girándose para encontrarse con él sentado en el borde de su escritorio, los brazos cruzados. Había algo diferente en su postura, una tensión que no había estado ahí durante su desayuno del viernes. «¿Todo bien con el proyecto?», preguntó ella, manteniendo un tono profesional. «El proyecto está perfectamente. Quería hablarte sobre Isabela». El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Julia sintió su estómago contraerse otra vez. «No es necesario. Las contrataciones son tu decisión. Julia». La forma en que dijo su nombre, cargada de una paciencia que rayaba en la exasperación, la hizo mirarlo directamente. «Isabela es una consultora externa que contraté para ayudar con la transición de 3 departamentos que no están relacionados con tu proyecto. Trabajamos juntos hace 2 años en una adquisición en Valencia. Es competente, profesional y estará aquí exactamente 6 semanas. Como te dije, no es asunto mío», respondió Julia, pero su voz sonó más tensa de lo que pretendía. Martín se puso de pie y se acercó a ella con esa forma de moverse que siempre la ponía nerviosa. «¿Estás molesta?». «Por supuesto que no. ¿Por qué habría de estarlo?». «No lo sé. Tú dímelo». Se detuvieron a menos de 1 metro de distancia, y Julia pudo ver la intensidad familiar en sus ojos grises. Pero esta vez había algo más, diversión, como si encontrara su reacción entretenida. «No estoy molesta», insistió. «Solo pensé que tal vez deberías haberme informado antes, considerando que algunos de esos departamentos trabajan directamente con mi proyecto. ¿Es eso lo que te molesta? ¿La falta de comunicación profesional?». La pregunta tenía un filo que la hizo enderezarse. «Sí, exactamente eso». Mentirosa. La palabra salió tan suave que Julia casi no la escuchó, pero la escuchó y sintió sus mejillas arder. «¿Disculpa?». «Estás celosa», dijo Martín, y aunque había diversión en su voz, sus ojos se habían vuelto intensos. «Y no tienes ninguna razón para estarlo». «No estoy...». «Julia». «Está bien», estalló. «Tal vez sí me molestó un poco, pero no por las razones que piensas». «Entonces, ¿por qué?». Ella se alejó, necesitando espacio para pensar, para respirar, para encontrar las palabras correctas. «Porque es perfecta», admitió finalmente. «Es el tipo de mujer que debería estar en tu mundo. Sofisticada, exitosa, elegante. Alguien que entiende tu vida, que puede moverse en tu círculo social sin sentirse como un pez fuera del agua». El silencio que siguió fue tan absoluto que Julia pudo escuchar su propio corazón latiendo. Se giró lentamente, esperando encontrar a Martín divertido o tal vez incómodo por su confesión. En cambio, lo encontró mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Crees que eso es lo que quiero?», preguntó, su voz apenas audible. «No es así». Martín se acercó a ella con pasos lentos, deliberados, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Julia», murmuró levantando una mano para tocar su mejilla. «Durante los últimos años he estado rodeado de mujeres exactamente como describes, elegantes, sofisticadas, perfectas en papel». Su pulgar trazó una línea suave a lo largo de su pómulo y Julia sintió que sus rodillas se debilitaban. «¿Y sabes qué tienen en común todas ellas?», continuó. «Que ninguna me ha hecho sentir ni una fracción de lo que tú me haces sentir cuando discutes conmigo sobre café». El corazón de Julia se detuvo completamente. «Martín, no quiero perfecta, Julia. Quiero real. Quiero a alguien que me desafíe, que me haga reír, que se preocupe si he desayunado apropiadamente. Quiero a alguien que no tenga miedo de decirme cuando estoy siendo arrogante, incluso si soy su jefe». Sus rostros estaban ahora a centímetros de distancia. Julia podía sentir su respiración, podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos grises, podía percibir el aroma de su colonia mezclándose con algo puramente masculino. «Quiero a alguien como tú», susurró, y entonces lentamente, como dándole tiempo para alejarse si quería, comenzó a inclinar su cabeza hacia la de ella.
Julia cerró los ojos, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sintió el calor de sus labios acercándose, el mundo reduciéndose a ese momento, a esa sensación de inevitabilidad. El sonido estridente de su teléfono los separó como un rayo. Ambos se quedaron inmóviles por un segundo, respirando pesadamente, mirándose con una mezcla de deseo y frustración. «Deberías», comenzó Martín. «Sí», murmuró Julia, alejándose temblorosamente. «Debería contestar», pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Se quedaron ahí mirándose, conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Cuando Julia finalmente salió de la oficina 5 minutos después, sus labios aún hormigueaban con la promesa de un beso que casi había sucedido, y sabía, con una certeza que la aterrorizaba y la emocionaba, que la próxima vez que estuvieran solos así, nada los detendría, ni siquiera el sentido común. La tormenta llegó a Barcelona un miércoles por la noche, como si el cielo hubiera decidido reflejar la turbulencia emocional que Julia había estado sintiendo durante toda la semana. Desde el casi beso en la oficina de Martín, habían mantenido una distancia profesional cuidadosa, pero cada encuentro estaba cargado de una tensión eléctrica que amenazaba con consumirlos a ambos. Eran casi las 9 de la noche, cuando Julia finalmente terminó de revisar los últimos informes de implementación. La oficina estaba prácticamente vacía, solo el zumbido de las luces fluorescentes y el repiqueteo constante de la lluvia contra las ventanas rompían el silencio. Empacó sus cosas lentamente, postergando el momento de salir al diluvio que se había desatado sobre la ciudad. No había traído paraguas, y su abrigo ligero no sería suficiente protección contra la tormenta que rugía afuera. Cuando salió del ascensor en la planta baja, se encontró con que las luces del vestíbulo habían sido atenuadas, y el guardia de seguridad nocturno estaba haciendo su ronda. Se acercó a las puertas de cristal y suspiró al ver las cortinas de agua que caían desde el cielo negro. «No pensó traer paraguas, ¿verdad?». La voz profunda la sobresaltó. Se giró para encontrar a Martín emergiendo de las sombras del vestíbulo, su traje impecable, ligeramente arrugado y su corbata aflojada. Se veía cansado, con líneas de tensión alrededor de sus ojos que no había notado antes. «¿Qué hace aquí tan tarde?», preguntó ella, su corazón acelerándose como siempre pasaba cuando él aparecía inesperadamente. «Podría preguntarle lo mismo», respondió, acercándose hasta quedar a su lado frente a las puertas, «pero supongo que estaba terminando de revisar los informes de los equipos transversales». «¿Cómo?» «Porque la conozco, Julia. Trabajo hasta tarde cuando algo le preocupa, y hoy hubo algunos problemas con la implementación en el departamento de marketing. La observación, tan precisa y personal, la hizo girarse para mirarlo completamente. No sabía que prestaba tanta atención a mis horarios de trabajo». «Presto atención a muchas cosas sobre usted», murmuró él, sus ojos grises reflejando las luces atenuadas del vestíbulo. «Tal vez demasiada atención». El aire entre ellos se espesó con esa tensión familiar. Julia podía sentir el calor de su cuerpo a pesar de la distancia que los separaba. Podía percibir el aroma de su colonia mezclado con algo puramente masculino que la volvía loca. «Los problemas de marketing se solucionaron», dijo ella, tratando de mantener la conversación en terreno seguro. Sandra finalmente entendió la importancia de compartir información entre equipos. «No hablaba solo de los problemas de marketing», respondió Martín, girándose completamente hacia ella. «Hablaba de lo que la tiene trabajando hasta las 9 de la noche en una oficina vacía». Julia sintió sus defensas desmoronándose bajo la intensidad de su mirada. «No sé de qué habla». «¿No?». Se acercó un paso. «¿Entonces no tiene nada que ver con el hecho de que hemos estado evitándonos desde el lunes?». «No lo hemos estado evitando. Hemos estado siendo profesionales». «Julia». La forma en que dijo su nombre, cargada de frustración y algo más profundo, la hizo temblar. «Está bien», admitió. «Tal vez sí he estado confundida». «¿Confundida sobre qué?». «Sobre esto», gesticuló entre ellos, «sobre lo que está pasando entre nosotros, sobre lo que casi pasó en su oficina». Un rayo iluminó el cielo en ese momento,
seguido inmediatamente por un trueno que hizo vibrar las ventanas. Julia se sobresaltó involuntariamente, y Martín se acercó instintivamente, como si quisiera protegerla de la tormenta. «No me gustan las tormentas», murmuró ella, sintiéndose ridícula por la confesión. «¿Desde cuándo?» «Desde que era niña. Mi padre solía viajar mucho por trabajo, y mi madre y yo nos quedábamos solas. Durante las tormentas, ella se encerraba en su habitación y yo me quedaba despierta toda la noche, esperando a que pasara. No sabía por qué le estaba contando eso. Era algo que raramente compartía con nadie, pero había algo en la presencia de Martín que la hacía sentir segura, protegida. ¿Qué edad tenía? 7, 8 años. Tonto, ¿verdad? No es tonto, dijo él suavemente, y cuando otro trueno resonó, él se acercó hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocarla. Los miedos de la infancia pueden ser los más persistentes. Sus manos encontraron los brazos de ella, un contacto suave pero firme que envió ondas de calor por todo su cuerpo. «Julia», murmuró, «necesito que sepa algo». «¿Qué?» «Lo que casi pasó el lunes no fue un error. No fue un momento de debilidad o una decisión impulsiva». El corazón de ella se aceleró. «Martín, no he podido dejar de pensar en usted, en su sonrisa cuando me lanzó esa servilleta, en la forma en que se pone nerviosa cuando estoy demasiado cerca, en cómo se ve cuando está concentrada en su trabajo, mordiéndose el labio inferior sin darse cuenta. Cada palabra era como una caricia, y Julia sintió que sus rodillas se debilitaban. «No debería decirme eso», susurró. «¿Por qué no? Porque soy su empleada, porque esto es complicado, porque tiene miedo», terminó él por ella. «¿No lo tiene usted?» Martín la estudió por un largo momento, sus ojos grises intensos en la semioscuridad del vestíbulo. «Estoy aterrorizado», admitió finalmente. «Hace años que no siento algo así por nadie. No desde...» Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que prefería mantener oculto. «¿No desde qué?», preguntó Julia suavemente. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No desde que alguien me traicionó de la peor manera posible, alguien en quien confiaba completamente, que conocía mis debilidades, mis planes, mis sueños. Alguien que usó toda esa información para casi destruir mi carrera». La vulnerabilidad en su voz la conmovió profundamente. «¿Qué pasó?» «Era mi socia comercial y... algo más. Cuando decidí expandir mi empresa internacionalmente, ella vendió todos mis contactos y estrategias a un competidor. Perdí 3 contratos importantes y casi quedo en bancarrota. Martín, lo siento mucho. Desde entonces he sido muy cuidadoso sobre en quién confío. He mantenido mis relaciones personales y profesionales completamente separadas». Otro rayo iluminó el cielo, y esta vez Julia no se sobresaltó. Estaba demasiado concentrada en el hombre frente a ella, en la forma en que su voz se había vuelto ronca con la emoción. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora aparece usted», murmuró, sus manos moviéndose de sus brazos a su rostro, enmarcando su cara con una delicadeza que contrastaba con su fuerza. «Inteligente, valiente, hermosa, alguien que no tiene miedo de desafiarme, que me hace querer ser mejor de lo que soy». Sus pulgares trazaron líneas suaves a lo largo de sus mejillas. «Alguien que me hace querer arriesgar todo otra vez. ¿Y si lo lastimo? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si funciona?». La pregunta flotó entre ellos como una promesa. Julia podía sentir la calidez de sus manos en su rostro, podía ver la intensidad de sus emociones reflejada en sus ojos grises. «Julia», susurró él, acercándose lentamente, «dígame que se aleje. Dígame que esto es una mala idea y me detendré ahora mismo». Pero ella no pudo. No cuando él la estaba mirando como si fuera la cosa más preciosa del mundo. No cuando finalmente entendía que lo que sentía por él era correspondido. En lugar de alejarse, se acercó. «No puedo», murmuró contra sus labios. «No puedo alejarme de ti». Esta vez, cuando él inclinó su cabeza hacia la de ella, nada los interrumpió. Sus labios se encontraron en un beso que fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran memorizando la sensación.
Pero cuando Julia suspiró contra su boca, algo se rompió en Martín. Sus brazos la rodearon, atrayéndola contra su cuerpo, y el beso se profundizó hasta convertirse en algo desesperado, hambriento, lleno de semanas de tensión contenida. Julia se aferró a su traje, sintiéndose como si estuviera cayendo y volando al mismo tiempo. Podía sentir la solidez de su cuerpo contra el suyo, el calor que irradiaba, la forma en que temblaba ligeramente mientras la besaba como si fuera lo único que importara en el mundo. Cuando finalmente se separaron para respirar, él apoyó su frente contra la de ella. «Esto cambia todo», murmuró. «Lo sé», susurró ella. «No hay vuelta atrás después de esto. No quiero que la haya». Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero adentro, en el vestíbulo silencioso de un edificio de oficinas, dos personas acababan de encontrar algo que valía la pena arriesgar todo. Las siguientes 2 semanas fueron las más confusas y emocionantes de la vida de Julia. Oficialmente, nada había cambiado. Seguía siendo la líder del proyecto de equipos transversales, seguía reportando a Martín, seguía asistiendo a las mismas reuniones. Pero todo era diferente. Los encuentros profesionales se habían convertido en una danza cuidadosa de miradas robadas y roces accidentales. Martín había comenzado a quedarse más tarde en la oficina, coincidiendo mágicamente con sus propios horarios extendidos. Los almuerzos de trabajo se extendían más de lo necesario. Las conversaciones sobre métricas de productividad derivaban hacia temas más personales. Y siempre había esa tensión eléctrica entre ellos que amenazaba con consumirlos. Habían logrado mantener su relación en secreto, pero Julia sabía que no podrían hacerlo indefinidamente. Ya había notado algunas miradas curiosas de Carmen y Roberto de Finanzas había hecho un comentario sarcástico sobre su ascenso meteórico que la había puesto en alerta. Esa mañana de jueves, mientras revisaba los informes semanales en su oficina, escuchó voces elevadas en el pasillo. Se asomó discretamente y vio a Isabela Martínez hablando con Miguel de Recursos Humanos cerca de la máquina de café. Solo digo que es interesante cómo ciertas personas han ganado influencia tan rápidamente, estaba diciendo Isabela, su voz lo suficientemente alta como para que otros pudieran escuchar. En mi experiencia, cuando un CEO joven muestra favorecimiento tan obvio... Isabela, por favor, la interrumpió Miguel, visiblemente incómodo. No creo que sea apropiado especular sobre... ¿Especular? Isabela rió, pero el sonido no tenía nada de divertido. Miguel, he trabajado con Martín durante años. Conozco sus... patrones. Julia sintió su estómago contraerse. ¿Patrones? ¿Qué significaba eso exactamente? Además, continuó Isabela, he revisado los números del proyecto de equipos transversales. Los resultados son impresionantes, sí, pero las métricas están optimizadas de una manera muy conveniente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien muy inteligente ha manipulado los datos para mostrar exactamente lo que Martín quería ver. La pregunta es, ¿lo hizo por incompetencia o por motivaciones más personales? Julia se apartó de la puerta, sintiendo como si hubiera recibido un golpe físico. Isabela estaba insinuando que había manipulado los datos, que su relación con Martín había influido en los resultados del proyecto. Regresó a su escritorio con las manos temblorosas, pero no pudo concentrarse en el trabajo. Las palabras de Isabela se repetían en su mente como un disco rayado. Patrones, favorecimiento, manipulación. A las 2 de la tarde, recibió un mensaje de Martín pidiéndole que fuera a su oficina. Cuando llegó, lo encontró frente a la ventana, su postura tensa. «Cierra la puerta», dijo sin girarse. Julia obedeció, notando la frialdad en su voz. Algo estaba mal. ¿Ha pasado algo?, preguntó. Martín se giró lentamente y ella vio algo en sus ojos que la alarmó. No era la calidez de las últimas semanas, sino la frialdad profesional que había mostrado durante sus primeros encuentros. «Hemos recibido una denuncia formal sobre tu proyecto», dijo sin preámbulos. «¿Una denuncia? ¿De qué tipo?» «Manipulación de datos, favoritismo y...» Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo. «Uso de influencia personal para obtener beneficios profesionales».
El mundo se tambaleó alrededor de Julia. Se aferró al respaldo de la silla frente al escritorio de Martín para mantenerse de pie. ¿Quién hizo esa denuncia? Eso es confidencial. Martín, tú sabes que yo nunca... ¿Lo sé? La interrumpió, su voz cortante. Realmente lo sé, Julia. La pregunta la golpeó como una bofetada. Se irguió encontrando fuerzas en su indignación. ¿Me estás preguntando si manipulé los datos de mi propio proyecto? Te estoy preguntando si nuestro involucramiento personal ha afectado tu juicio profesional. Por supuesto que no. La voz le salió más alta de lo que pretendía. Cada número, cada métrica, cada análisis está respaldado por documentación completa. Puedes revisarlo tú mismo. Ya lo hice. Las palabras cayeron entre ellos como una guillotina. Julia lo miró sintiéndose traicionada. ¿Ya lo hiciste? ¿Cuándo? Anoche, después de recibir la denuncia. ¿Y? Martín guardó silencio por un momento que se sintió eterno. Los datos están correctos, admitió finalmente. Pero eso no cambia el hecho de que nuestra relación ha creado una situación comprometedora. ¿Una situación comprometedora? Julia sintió las lágrimas amenazando con salir, pero se las tragó. ¿Es así como ves lo que hay entre nosotros? No sé cómo verlo, Julia. Todo esto es... ¿un error? Terminó ella por él. ¿Eso es lo que ibas a decir? Martín se pasó una mano por el cabello, un gesto que había aprendido a reconocer como señal de su frustración. No lo sé. Tal vez. Las palabras la atravesaron como dagas. Se enderezó completamente, encontrando una dignidad que no sabía que poseía. Bien, dijo con voz calmada. Si piensas que esto fue un error, si crees que soy capaz de comprometer mi integridad profesional por beneficios personales, entonces tal vez deberíamos terminar esto ahora. Julia. No, lo interrumpió. Déjame terminar. He trabajado más duro en las últimas semanas que en cualquier otro momento de mi carrera. Cada resultado, cada mejora en productividad, cada éxito de este proyecto ha sido ganado honestamente. Si no puedes ver eso, si tu confianza en mí es tan frágil que una denuncia anónima puede destruirla. Se detuvo, respirando profundamente. Entonces tal vez no me conoces tan bien como pensaba. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Martín la miraba con una expresión inescrutable, y por un momento Julia creyó ver dolor en sus ojos grises. ¿Qué propones?, preguntó él finalmente. Que hagas lo que tengas que hacer profesionalmente. Investiga la denuncia, revisa todo mi trabajo, trae auditores externos si es necesario, pero no me pidas que me disculpe por hacer mi trabajo bien, y no me pidas que finja que lo que pasó entre nosotros no significó nada. ¿Y nosotros? La pregunta se quedó flotando en el aire entre ellos. Julia sintió su corazón romperse un poco más. No lo sé, Martín. Tú eres quien parece tener dudas sobre mis motivaciones. Tal vez deberías descubrir qué es lo que realmente crees antes de hacerme esa pregunta. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta. Julia, espera. Ella se detuvo con la mano en el picaporte, pero no se giró. Envíame el reporte oficial sobre la investigación cuando esté listo. Estaré en mi oficina, trabajando en el proyecto que construí con mi propia competencia e integridad. Cuando salió de la oficina de Martín, Julia mantuvo la cabeza en alto hasta llegar a su propio escritorio. Solo entonces se permitió temblar. Solo entonces se permitió sentir el peso completo de lo que acababa de pasar. Alguien estaba tratando de sabotear su carrera, y la persona en la que más confiaba acababa de dudar de ella. Pero no se rendiría. No sin luchar. 3 días después de la confrontación en la oficina de Martín, Julia había convertido su trabajo en una fortaleza. Llegaba antes que nadie, se quedaba después que todos, y documentaba cada decisión, cada análisis, cada conversación relacionada con su proyecto. Si alguien quería cuestionar su integridad, tendría que enfrentarse a una montaña de evidencias que demostraran lo contrario. Pero la tensión estaba cobrando su precio. Había perdido peso, tenía ojeras marcadas, y Carmen había comenzado a hacerle preguntas preocupadas que Julia desviaba con excusas sobre la carga de trabajo. Esa mañana de lunes, mientras revisaba por tercera vez los reportes de productividad trimestral, su teléfono interno sonó.
Señorita Ramos, el señor del Valle necesita verla en la sala de juntas principal inmediatamente, anunció la voz de Elena de Recursos Humanos. El estómago de Julia se contrajo. La sala de juntas principal, no la oficina de Martín, sino el espacio formal donde se tomaban las decisiones importantes de la empresa. Cuando llegó encontró a Martín sentado en el extremo de la mesa, con Elena a su izquierda, y para su sorpresa, Isabela Martínez a su derecha. La configuración gritaba «Tribunal», e inmediatamente Julia supo que este sería el momento de la verdad. «Siéntese, por favor», dijo Martín, sin mirarla a los ojos. Julia tomó asiento frente a ellos, manteniendo la columna recta y las manos firmemente entrelazadas sobre la mesa. «Hemos completado la investigación sobre las alegaciones presentadas contra su proyecto», comenzó Elena con voz formal. «Hemos revisado todos los datos, consultado con auditores externos y entrevistado a varios miembros del equipo». «¿Y?», preguntó Julia, su voz saliendo más firme de lo que se sentía. «Los datos están correctos», admitió Elena. «Todos los números, proyecciones y análisis han sido verificados y son precisos». Julia sintió un alivio momentáneo, pero algo en el ambiente le decía que la conversación no había terminado. «Sin embargo», continuó Elena, «han surgido otros temas durante la investigación». «¿Qué tipo de temas?». Fue Isabela quien respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Temas relacionados con la naturaleza de su relación con el señor del Valle». La sangre se heló en las venas de Julia. «Disculpe, varios empleados han reportado comportamiento íntimo entre ustedes dos. Almuerzos prolongados, reuniones privadas frecuentes, cambios en la dinámica profesional después de horario laboral». Julia miró a Martín por primera vez desde que había entrado a la sala. Él tenía la vista fija en los documentos frente a él, su mandíbula tensa. «No veo cómo mi vida personal sea relevante para mi desempeño profesional», dijo Julia cuidadosamente. «Se vuelve relevante cuando crea percepciones de favoritismo», respondió Isabela. «Como consultora externa, debo recomendar que se tomen medidas para preservar la integridad de la empresa». «¿Qué tipo de medidas? ¿Transferencia a otro departamento o...?» Isabela hizo una pausa calculada. «Terminación del contrato». El aire se espesó en la sala. Julia sintió como si le hubieran quitado el oxígeno de los pulmones. «Un momento», dijo, encontrando su voz. «¿Me está diciendo que después de confirmar que mi trabajo es impecable, que mis resultados son legítimos, que no he hecho nada éticamente cuestionable, van a castigarme por mi vida personal?» «No es un castigo», dijo Elena rápidamente. «Es una medida preventiva para...» «Es una medida preventiva ridícula», la interrumpió una voz desde la puerta. Todos se giraron para ver a Carmen entrando a la sala, con una expresión determinada y una carpeta en las manos. «Carmen, esta es una reunión privada», comenzó Elena. «No tan privada como pensaban», respondió Carmen cerrando la puerta detrás de ella, «especialmente considerando que alguien en esta sala ha estado distribuyendo información falsa sobre Julia». Se acercó a la mesa y dejó caer la carpeta frente a Isabela. «¿De qué está hablando?», preguntó Martín, hablando por primera vez. «Estoy hablando de correos electrónicos», dijo Carmen. «Correos que Isabela ha estado enviando a varios jefes de departamento, sugiriendo que los resultados del proyecto de Julia eran sospechosos, que ella estaba usando métodos poco ortodoxos para conseguir apoyo y que había una relación inapropiada entre Julia y el CEO». Isabela se puso pálida. Eso es completamente falso». «¿Ah, sí?». Carmen abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas. «Porque tengo copias de todos ellos». Cortesía de Roberto de Finanzas, quien aparentemente se sintió incómodo con su campaña de desprestigio y decidió documentar todo. Martín tomó los papeles que Carmen le extendió, y Julia pudo ver cómo su expresión se oscurecía mientras leía. «Isabela», dijo con voz peligrosamente tranquila, «¿Care explicar esto?» «Yo estaba actuando en el mejor interés de la empresa», tartamudeó Isabela. «Como consultora externa, es mi responsabilidad identificar riesgos potenciales. Riesgos como una empleada excepcional que está obteniendo resultados extraordinarios», la interrumpió Martín, poniéndose de pie. «O riesgos como no obtener la posición permanente que esperaba conseguir aquí».
El silencio que siguió fue ensordecedor. «Carmen», continuó Martín, «¿hay algo más?» «Sí», respondió Carmen, sacando más papeles. «También tengo testimonios de 3 jefes de departamento confirmando que Isabela trató de convencerlos de que Julia era incompetente y que debían resistirse a los cambios del proyecto. Miguel de Recursos Humanos puede confirmarlo». Todas las miradas se giraron hacia Miguel, quien asintió reluctantemente. «Es cierto. Isabela me contactó varias veces sugiriendo que tal vez deberíamos reconsiderar el liderazgo del proyecto». Martín se giró hacia Isabela, su expresión glacial. «Recoja sus cosas. Su contrato termina inmediatamente». «Martín, por favor», comenzó Isabela. «Nosotros tenemos historia. Trabajamos bien juntos». «Exactamente», la interrumpió él. «Tenemos historia. Y debería haber sabido mejor que traicionar mi confianza otra vez». Isabela lo miró con shock, luego con comprensión y finalmente con amargura. «Esto es por ella, ¿verdad?», preguntó señalando a Julia. «¿Vas a arruinar nuestra asociación profesional por un capricho? Esto no es por nadie más que por usted», respondió Martín fríamente. «Elena, por favor, acompaña a la señorita Martínez a recoger sus pertenencias». Cuando Isabela y Elena salieron, la sala quedó en silencio. Carmen miró entre Julia y Martín, claramente sintiendo la tensión. «Yo creo que debería irme también», murmuró. «Julia, te veo después». Cuando se quedaron solos, Martín se acercó lentamente a donde estaba sentada Julia. «Julia, ¿sabías?», lo interrumpió. «¿Sabías que Isabela era quien estaba detrás de todo esto?» «No», admitió, «pero debería haberlo sospechado. Ella y yo tuvimos una relación complicada hace años. Cuando la contraté, pensé que podíamos mantener todo profesional». «¿Una relación complicada?», repitió Julia. Martín suspiró sentándose en la silla junto a ella. «Isabela fue la socia que te mencioné, la que me traicionó y casi arruinó mi empresa. Cuando solicitó trabajar aquí, pensé que había cambiado, que podíamos separar el pasado del presente. Y cuando ella hizo la denuncia contra mí, toda mi paranoia regresó», terminó él. «Todos mis miedos sobre confiar en alguien, sobre mezclar lo personal con lo profesional. Reaccioné desde el miedo en lugar de desde la lógica». Julia lo miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos grises. «Me lastimaste, Martín, cuando dudaste de mí, cuando cuestionaste mis motivaciones. Lo sé. Y no tengo excusa para eso». Se giró completamente hacia ella. «Julia, durante 3 días no he podido dormir, no he podido concentrarme, no he podido pensar en nada más que en lo que dije, en cómo te miré, en el hecho de que permití que mi pasado envenenara mi presente». Se acercó más y Julia pudo ver la sinceridad desesperada en su expresión. «Tú no eres Isabela. Tú eres honesta, íntegra, brillante. Eres todo lo que ella nunca fue, y fui un idiota por permitir que los fantasmas del pasado me hicieran dudar de ti». «¿Y ahora qué?», preguntó Julia suavemente. «Ahora te pido perdón. Te pido una segunda oportunidad. Te pido que me permitas demostrar que puedo confiar en ti, en nosotros de la manera que te mereces». Julia estudió su rostro por un largo momento. Podía ver el arrepentimiento genuino, pero también podía sentir el eco del dolor que había experimentado durante los últimos días. «Va a llevar tiempo», dijo finalmente. «No puedes esperar que olvide cómo me hiciste sentir con un simple perdón». «Lo sé», respondió él, «y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Empezando por qué». Martín se puso de pie y caminó hasta la puerta de la sala de juntas. Para sorpresa de Julia, la abrió completamente y regresó a donde ella estaba. «Empezando por esto», dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Julia Ramos, estoy completamente, irrevocablemente enamorado de ti, y no me importa quién lo sepa». El corazón de Julia se saltó un latido. «Martín, he estado viviendo con miedo durante años, manteniendo a todos a distancia, protegiendo mi corazón detrás de muros profesionales. Pero tú demoliste esos muros sin siquiera intentarlo, y aunque eso me aterra, no quiero vivir sin ti». Julia sintió las lágrimas amenazando con salir, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de esperanza. «Yo también estoy enamorada de ti»,
susurró. Por eso dolió tanto que dudaras de mí. Nunca más, prometió él, levantando una mano para tocar su mejilla. Nunca más dudaré de ti, de nosotros, de lo que tenemos. Y esta vez, cuando él se inclinó para besarla, Julia no se apartó. Se entregó completamente al beso, sintiendo cómo todas las heridas de los últimos días comenzaban a sanar. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. «¿Crees que podremos hacer que esto funcione?», murmuró. «Creo que vale la pena intentarlo», respondió ella, «pero con una condición, la que sea. Nada más de secretos. Si vamos a hacer esto, lo hacemos completamente abiertos y honestos». Martín sonrió, y fue esa sonrisa genuina que la había enamorado desde el primer día. Trato hecho. 2 semanas después de la revelación sobre Isabela, la vida en la oficina había tomado una nueva normalidad. Martín había sido fiel a su palabra sobre la transparencia. Aunque mantenían un nivel apropiado de profesionalismo durante las horas de trabajo, ya no escondían su relación. Los almuerzos juntos eran más frecuentes, las miradas se sostenían por más tiempo, y ocasionalmente, Martín aparecía en su oficina con café y una sonrisa que hacía que el corazón de Julia se acelerara. Pero esa mañana de viernes, cuando Julia llegó a la oficina, encontró algo que no esperaba: un ramo enorme de rosas rojas en su escritorio. «¿Martín te envió flores?», preguntó Carmen apareciendo junto a su hombro con expresión curiosa. Julia frunció el ceño, tomando la pequeña tarjeta blanca que acompañaba las flores. «Para la mujer más inteligente y hermosa de Barcelona. Espero poder conocerte mejor. Alejandro». «No son de Martín», murmuró, sintiendo una extraña mezcla de confusión y alarma. «¿Alejandro?», Carmen leyó por encima de su hombro. «¿Quién es Alejandro?». Antes de que Julia pudiera responder, la voz familiar de su amiga de la universidad resonó desde la puerta de su oficina. «Julia, qué sorpresa verte aquí». Se giró para encontrar a Sofía Herrera, su compañera de clase del máster, acompañada de un hombre alto, moreno e indiscutiblemente guapo. Llevaba un traje impecable y una sonrisa confiada que inmediatamente la puso en alerta. «Sofía», dijo Julia levantándose para abrazar a su amiga, «¿qué haces aquí?». «Trabajo aquí ahora. Bueno, técnicamente trabajo para la empresa de consultoría que acaba de firmar un contrato con ustedes, y quería presentarte a mi jefe». Sonrió señalando al hombre junto a ella. «Julia, este es Alejandro Ruiz. Alejandro, esta es Julia Ramos, la amiga brillante de la que tanto te he hablado». Alejandro se acercó con esa confianza natural que tenían algunos hombres exitosos, extendiendo la mano hacia Julia. «El placer es mío», dijo, manteniendo su mano un poco más tiempo del necesario. Sofía no exageró cuando dijo que eras hermosa, además de inteligente. Julia retiró su mano sintiéndose incómoda con el cumplido tan directo. «Gracias. ¿Ustedes son los nuevos consultores para el proyecto de expansión?». «Exactamente», respondió Alejandro. «Y espero que podamos trabajar juntos muy de cerca. He revisado tu trabajo en equipos transversales y debo decir que estoy impresionado». «Las flores fueron idea tuya, supongo», dijo Julia, señalando hacia su escritorio. «Culpable», sonrió él. «Quería causar una buena primera impresión». «Primera impresión equivocada», pensó Julia, pero mantuvo una sonrisa educada. «Son muy hermosas, gracias, pero en el futuro un simple email habría sido suficiente para iniciar una colaboración profesional». Si Alejandro captó la indirecta, no lo demostró. Su sonrisa se amplió. «Noted, aunque espero que podamos conocernos también fuera del ámbito profesional. Sofía me contó que conoces los mejores restaurantes de Barcelona». Antes de que Julia pudiera responder, una voz familiar y peligrosamente controlada sonó desde la puerta. «¿Interrumpo algo?». Martín estaba parado en el umbral, su expresión calmada pero sus ojos grises brillando con una intensidad que Julia reconoció inmediatamente. Estaba usando su voz de CEO, esa que empleaba cuando quería intimidar sin ser obviamente hostil. «Para nada», respondió Julia rápidamente. «Martín, te presento a Sofía Herrera y Alejandro Ruiz, de la consultora Estrategias Avanzadas». Martín entró en la oficina y Julia pudo ver cómo su presencia cambió inmediatamente la dinámica del espacio.
Se movía con esa autoridad natural que lo caracterizaba, pero había algo más territorial en su postura de lo habitual. «Señor del Valle», dijo Alejandro extendiendo la mano, «he escuchado mucho sobre usted. Su reputación en el mundo de los negocios es impresionante». Martín estrechó su mano, pero Julia notó cómo sus ojos se fijaron en las flores en su escritorio antes de regresar a Alejandro. «¿Y usted es el líder del equipo consultor?», preguntó con aparente cortesía. «Así es. Esperamos poder contribuir significativamente a su proyecto de expansión. De hecho, esperaba poder discutir algunas ideas con la señorita Ramos, ya que su enfoque en equipos transversales podría ser muy relevante para nuestras recomendaciones. Estoy seguro de que será muy profesional trabajar con la señorita Ramos», dijo Martín, y aunque su tono era neutro, Julia pudo escuchar el filo debajo de las palabras. «Ella es una profesional excepcional, sin duda», acordó Alejandro, «aunque espero poder conocer también su lado más personal. Las mejores colaboraciones profesionales siempre incluyen un elemento humano, ¿no le parece?». El aire en la oficina se espesó. Julia vio cómo la mandíbula de Martín se tensó casi imperceptiblemente. «Creo que la señorita Ramos es bastante selectiva sobre con quién comparte su tiempo personal», respondió Martín, sus ojos nunca dejando los de Alejandro. «Es una mujer muy ocupada. No estoy seguro de que podemos encontrar tiempo para conocernos mejor», insistió Alejandro, girándose hacia Julia con una sonrisa encantadora. «De hecho, me preguntaba si te gustaría cenar conmigo esta noche. Conozco un restaurante excelente en el barrio gótico». Julia sintió la tensión irradiando desde Martín como ondas de calor. Sabía que tenía que manejar esta situación cuidadosamente. «Es muy amable de tu parte, Alejandro, pero ya tengo planes para esta noche». «¿Mañana entonces?» «Alejandro», intervino Sofía, claramente sintiendo la incomodidad, «tal vez deberíamos dejar que Julia se acostumbre a la idea de trabajar con nosotros antes de...». «Nonsense», la interrumpió Alejandro. «La vida es demasiado corta para no aprovechar las oportunidades cuando se presentan». Fue entonces cuando Martín se acercó más, posicionándose ligeramente entre Alejandro y Julia. «Señor Ruiz», dijo con esa voz peligrosamente suave que Julia había aprendido a temer por otros, «creo que debería saber que la señorita Ramos y yo tenemos una relación que va más allá de lo profesional». El silencio que siguió fue absoluto. Sofía parpadeó sorprendida, Alejandro perdió su sonrisa confiada, y Julia sintió una mezcla de sorpresa y gratitud por la declaración tan directa de Martín. «Oh», dijo Alejandro finalmente, «no sabía que usted y la señorita Ramos estaban involucrados». «Ahora lo sabe», respondió Martín simplemente. Alejandro se recuperó rápidamente, aunque su sonrisa ahora parecía forzada. «Por supuesto. Mis disculpas por la confusión. Mantendremos todo estrictamente profesional». «Excelente», dijo Martín. «Elena de Recursos Humanos puede coordinar las reuniones necesarias entre su equipo y el nuestro. Estoy seguro de que será una colaboración muy profesional». Después de que Sofía y Alejandro se fueron, Julia se giró hacia Martín con una mezcla de diversión y exasperación. «¿En serio? ¿Marcaste territorio frente a los consultores externos?» Martín se acercó a ella, tomando una de las rosas del ramo y examinándola con expresión desaprobatoria. «Ese hombre te estaba coqueteando descaradamente, en tu oficina, en mi empresa. Y tú estabas celoso, extremadamente celoso», admitió sin un ápice de vergüenza. «¿Tienes idea de lo que sentí cuando vi estas flores en tu escritorio? Cuando lo escuché invitarte a cenar como si yo no existiera». Julia se acercó a él, poniendo las manos en su pecho. «Martín», rechacé su invitación. «No tengo ningún interés en Alejandro Ruiz». «Lo sé», murmuró rodeándola con sus brazos, «pero eso no hizo que fuera menos difícil escucharlo hablar de conocer tu lado personal». «¿Sabes qué me gusta de ti cuando estás celoso?», preguntó ella sonriendo. «¿Qué?». «Que no finges que no te importa, que no juegas a ser indiferente». Martín la besó suavemente. «Nunca podría ser indiferente cuando se trata de ti». «Bien», murmuró ella contra sus labios, «porque estas flores van directamente a la basura, y mis planes para esta noche incluyen únicamente a un CEO muy guapo que conozco.
La sonrisa que iluminó el rostro de Martín valió la pena toda la incomodidad de la mañana. «Me gusta cómo suena eso», dijo, besándola otra vez. «Pero primero creo que necesito tener una conversación muy clara con el señor Ruiz sobre los límites profesionales». Julia rió, sintiendo esa familiar calidez que solo Martín podía despertar en ella. «Eres imposible». «Soy tuyo», corrigió él, «y voy a asegurarme de que todo el mundo lo sepa». Un mes después del incidente con Alejandro, la relación entre Julia y Martín había encontrado su ritmo natural. La oficina se había acostumbrado a verlos juntos, los proyectos funcionaban mejor que nunca, y por primera vez en años, Julia se sentía completamente feliz en todos los aspectos de su vida. Era un sábado por la noche cuando Martín la sorprendió. «¿Lista?», preguntó apareciendo en la puerta de su apartamento con un traje oscuro que le quedaba perfectamente y una sonrisa misteriosa. «¿Lista para qué?», preguntó Julia, observando su propia ropa. «Dijiste que saldríamos a cenar, no que íbamos a un evento formal». Llevaba un vestido verde esmeralda que Martín le había comprado la semana anterior, insistiendo en que el color resaltaba sus ojos. Era hermoso, pero se sentía demasiado elegante para una cena casual. «Confía en mí», dijo él ofreciéndole el brazo. «Esta noche es especial». Durante el trayecto en coche, Martín mantuvo la conversación en temas ligeros, pero Julia notó sus manos ligeramente tensas en el volante y la forma en que verificaba su reflejo en el espejo retrovisor más veces de lo normal. «¿Estás nervioso?», preguntó finalmente. «¿Yo?», se rió, pero el sonido salió un poco forzado. «¿Por qué habría de estar nervioso?». «No lo sé. Tú dímelo». Martín la miró de reojo, sonriendo de esa manera que siempre la hacía derretirse. «Tal vez un poco», admitió. «Pero es nerviosismo del bueno». Cuando llegaron a su destino, Julia se quedó sin palabras. No era un restaurante, sino la azotea del hotel más exclusivo de Barcelona, transformada en un jardín privado con luces doradas que colgaban como estrellas entre las plantas, pétalos de rosa esparcidos por el suelo, y una mesa para dos, situada perfectamente para apreciar la vista panorámica de la ciudad iluminada. «Martín», susurró, «¿qué es todo esto?». «Nuestro lugar especial», respondió guiándola hacia la mesa, lejos de la oficina, lejos de las reuniones, lejos de todo lo que pueda interrumpirnos. Un camarero apareció como por arte de magia, sirviendo champán y desapareciendo discretamente. Julia se sentó aún tratando de procesar la increíble vista y la atmósfera íntima que Martín había creado. «¿Celebramos algo?», preguntó. «Varias cosas», respondió él, levantando su copa. «El éxito de tu proyecto, que oficialmente ha aumentado la productividad de la empresa en un 32%. El hecho de que mañana se cumple exactamente 2 meses desde nuestro primer beso y...». Se detuvo, como si estuviera reuniendo valor para continuar. «Y el hecho de que me has cambiado la vida de maneras que nunca creí posibles». El corazón de Julia se aceleró ante la seriedad en su voz. «Martín, Julia, antes de conocerte, mi vida era trabajo. Reuniones, adquisiciones, estrategias, números. Me levantaba pensando en productividad y me acostaba planeando el día siguiente. Era exitoso, sí, pero estaba vacío». Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la mesa, claramente nervioso. «Entonces apareciste tú, discutiendo conmigo por café, desafiándome en reuniones, haciéndome reír cuando menos lo esperaba». De repente, tenía una razón para sonreír, para esperar con ansias el lunes por la mañana, para quedarme despierto no planeando estrategias corporativas, sino imaginando maneras de hacerte feliz. Se detuvo frente a ella, sus ojos grises brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. «Me enseñaste que la vida no se trata solo de conquistar mercados, sino de conquistar corazones. Me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la única manera real de conectar con alguien. Me enseñaste a confiar otra vez, a amar otra vez». Julia sintió las lágrimas amenazando con salir, pero no podía apartar la mirada de él. «Me hiciste mejor de lo que era, Julia, no solo como hombre, sino como persona, y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Fue entonces cuando él se arrodilló, el mundo se detuvo. El sonido del tráfico de Barcelona se desvaneció,
Las luces de la ciudad se difuminaron, y lo único que existía era Martín, arrodillado frente a ella con una pequeña caja de terciopelo negro en sus manos. «Julia Ramos», dijo, su voz temblando ligeramente con la emoción, «¿me harías el honor de ser mi esposa?» Abrió la caja para revelar un anillo solitario impresionante, con un diamante que capturaba y reflejaba todas las luces de la azotea como si fuera una estrella propia. Julia no pudo hablar. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron, rodando por sus mejillas, mientras miraba al hombre que amaba arrodillado frente a ella, ofreciéndole no solo un anillo, sino su corazón, su futuro, su vida entera. «Yo», comenzó, su voz rota por la emoción. «Martín, sí, por supuesto que sí». La sonrisa que iluminó el rostro de él fue más brillante que todas las luces de Barcelona juntas. Con manos temblorosas, sacó el anillo de la caja y lo deslizó en su dedo, donde se asentó como si hubiera estado destinado a estar ahí desde siempre. Entonces se puso de pie y la tomó en sus brazos, girándola mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Cuando finalmente la bajó, sus labios encontraron los de ella en un beso que fue diferente a todos los anteriores. Fue un beso de promesa, de compromiso, de dos personas que habían encontrado su hogar el uno en el otro. «Te amo», murmuró él contra sus labios. «Te amo tanto que a veces me duele el pecho solo de pensar en ti». «Y yo te amo a ti», respondió ella, acariciando su mejilla, «más de lo que jamás pensé que era posible amar a alguien». Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas, con la ciudad de Barcelona extendiéndose a sus pies como testigo de su promesa. En la lejanía, las campanas de la Sagrada Familia comenzaron a sonar, marcando la hora con una melodía que sonó como música celestial. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», preguntó Julia mirando el anillo en su dedo, que brillaba como una constelación propia. «¿Qué?» «Que todo comenzó porque te colaste en una fila de café». Martín se rió, esa risa genuina y cálida que había aprendido a amar más que cualquier sonido en el mundo. «Técnicamente no me colé, llegué primero. ¿Vamos a tener nuestra primera pelea como prometidos sobre quién llegó primero a una cafetería?», preguntó ella, arqueando una ceja. «Probablemente», respondió él besándola otra vez, «y va a ser perfecta como todo lo que hacemos juntos». Mientras las luces de Barcelona parpadeaban debajo de ellos y el futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades infinitas, Julia supo que había encontrado más que amor. Había encontrado su alma gemela, su compañero en el crimen cafeteril, su socio en la vida. Y todo había comenzado con una discusión y una taza de café. Perfecto. La cena en la azotea había sido mágica, pero cuando Martín sugirió que fueran a su apartamento, Julia sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación que la hizo temblar. No era que nunca hubieran estado solos antes, pero esta noche era diferente. Esta noche ella llevaba su anillo. Esta noche habían hecho una promesa que cambiaría todo para siempre. El apartamento de Martín en el elegante barrio de Eixample era exactamente lo que habría esperado. Moderno, sofisticado, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Pero también había toques personales que no había notado en sus visitas anteriores. Una manta suave doblada sobre el sofá, libros de poesía española en la mesa de café y fotos enmarcadas de sus padres en Italia. «¿Quieres algo de beber?», preguntó él aflojándose la corbata mientras se dirigía hacia la cocina. «Un poco de agua estaría bien», respondió ella, de repente consciente de cómo su voz sonaba más suave, más íntima en el espacio silencioso de su hogar. Se quedó junto a los ventanales, observando las luces de Barcelona, tocando inconscientemente el anillo en su dedo. Era real. Todo esto era real. En pocas horas había pasado de ser simplemente la novia de Martín a ser su prometida, y la magnitud de ese cambio la abrumaba de la manera más hermosa posible. «¿En qué piensas?», preguntó él, apareciendo a su lado con 2 vasos de agua. «En todo», admitió. «En cómo cambiaron las cosas tan rápidamente. En cómo hace 6 meses ni siquiera sabía que existías, y ahora... Ya ahora no puedo imaginar un futuro sin ti», terminó él, dejando los vasos sobre la mesa auxiliar
y acercándose hasta que estuvo directamente detrás de ella. Sus manos encontraron su cintura y Julia se relajó contra su pecho, sintiendo la solidez y calidez de su cuerpo. Podía sentir su respiración en su cabello, el latido constante de su corazón contra su espalda. «Julia», murmuró su voz ronca con emoción, «¿estás segura? ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?» Ella se giró en sus brazos, mirando directamente a sus ojos grises que brillaban con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida», respondió, llevando sus manos al rostro de él. «Te amo, Martín. No solo la versión de ti que es mi jefe, o la versión que me compra café por las mañanas. Te amo completo, con todos tus miedos, tus fortalezas, tu pasado, tu futuro. Todo». Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera memorizando sus palabras. «Durante tanto tiempo tuve miedo de esto», confesó, «de sentir tanto por alguien que podría destruirme si me dejara». «No voy a dejarte», prometió ella. «Nunca». «Lo sé». Abrió los ojos y la intensidad en ellos la dejó sin aliento. «Pero aún así, a veces no puedo creer que seas real, que esto sea real». En lugar de responder con palabras, Julia se acercó y lo besó. Fue un beso diferente a todos los que habían compartido antes. Más lento, más profundo, cargado con la promesa de todo lo que estaba por venir. Sus manos se enredaron en su cabello y él la atrajo más cerca, como si quisiera fundirse con ella. Cuando se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. «Julia», murmuró él, sus manos acariciando su espalda, «no quiero apresurarte. Podemos esperar hasta...». «No quiero esperar», lo interrumpió suavemente. «He esperado toda mi vida por esto, por alguien como tú. No quiero esperar más». Los ojos de él se oscurecieron, pero también se suavizaron con algo que parecía adoración. «¿Estás segura?» «Completamente segura». Él la tomó de la mano, entrelazando sus dedos, y la guió lentamente hacia su habitación. El espacio era elegante pero acogedor, dominado por una cama grande con sábanas blancas y una ventana que enmarcaba la ciudad iluminada como una pintura. Martín se detuvo junto a la cama, girándose para mirarla con una expresión que mezclaba deseo, amor y algo que parecía casi reverencia. «Eres hermosa», murmuró, sus manos encontrando la cremallera de su vestido. «Pero no solo por fuera. Eres hermosa en tu manera de pensar, en tu manera de reír, en tu manera de hacer que todo en mi vida tenga sentido». Sus palabras la conmovieron profundamente y sintió las lágrimas amenazando con salir otra vez. «Martín, quiero que sepas algo», continuó él, sus manos moviéndose lentamente, reverentemente. «Para mí, esto no es solo físico. Esto es entregarte mi alma completa». El vestido se deslizó suavemente hasta el suelo, y Julia se quedó frente a él sintiendo una vulnerabilidad que era a la vez aterrorizante y liberadora. Pero cuando vio cómo la miraba Martín, como si fuera la cosa más preciosa del mundo, toda inseguridad se desvaneció. «Para mí también», susurró comenzando a desabotonar su camisa. Esto es confiar en ti con todo lo que soy». Sus movimientos fueron lentos, cuidadosos, como si estuvieran desarrollando una danza que solo ellos conocían. Cada caricia era una promesa, cada beso era una declaración, cada susurro era una oración de gratitud por haber encontrado al otro. Cuando finalmente se encontraron en la cama, no había prisa, no había urgencia desesperada. Solo había amor, puro y simple, manifestándose en cada toque, en cada mirada, en cada respiración compartida. «Te amo», murmuró Martín contra su piel, sus labios trazando un camino de besos desde su cuello hasta su hombro. «Te amo tanto que me duele de la manera más hermosa posible». «Y yo te amo a ti», respondió ella, sus manos explorando la solidez de su espalda, memorizando cada línea, cada curva. «Eres todo lo que nunca supe que necesitaba». Sus cuerpos se encontraron con una naturalidad que los sorprendió a ambos, como si hubieran sido creados específicamente para este momento, para esta conexión perfecta. No hubo torpeza, no hubo incertidumbre, solo hubo amor, manifestándose en su forma más pura y hermosa. Después,
Mientras yacían entrelazados bajo las sábanas suaves, Julia apoyó la cabeza en el pecho de Martín, escuchando el latido constante de su corazón que se había convertido en su sonido favorito en el mundo. «¿En qué piensas?», preguntó él suavemente, sus dedos dibujando patrones perezosos en su espalda desnuda. «En que esto es perfecto», murmuró ella, «en que nunca me he sentido tan completa, tan en casa». «Yo estaba pensando lo mismo», dijo él, besando la corona de su cabeza. «Y también estaba pensando en que oficialmente eres la primera mujer que ha dormido en esta cama». Julia levantó la cabeza para mirarlo, sorprendida. «¿En serio?». «En serio. Nunca traje a nadie aquí. Este era mi espacio privado, mi refugio. Pero ahora quiero que sea nuestro hogar». La emoción que esas palabras despertaron en ella fue tan intensa que la dejó sin habla por un momento. «¿Nuestro hogar?», repitió finalmente. «Si quieres. O podemos buscar un lugar nuevo, algo que sea completamente nuestro desde el principio». Julia se acurrucó más cerca de él, sintiendo una felicidad tan completa que casi la abrumaba. «Me gusta la idea de hacer de este lugar nuestro hogar», murmuró, «pero con algunas condiciones». «¿Cuáles?». «Necesito un espacio para mi oficina en casa, y quiero cambiar esas cortinas tan serias por algo más alegre, y definitivamente necesitamos una máquina de café mejor». La risa de Martín vibró a través de su pecho. «Trato hecho, aunque debo advertirte que mi máquina de café actual costó más que tu primer coche». «Por supuesto que sí», se rió ella, «pero apuesto a que no hace el café con tanto amor como lo haré yo todas las mañanas». «No», murmuró él abrazándola más fuerte, «definitivamente no». Mientras Barcelona dormía afuera de su ventana y las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte, Julia y Martín permanecieron despiertos, hablando en susurros sobre sueños y planes, sobre el futuro que construirían juntos. Y por primera vez en sus vidas, ambos supieron con certeza absoluta que habían encontrado su hogar, no en un lugar, sino en los brazos del otro. 6 meses después, la mañana de su boda, Julia despertó en su apartamento con Carmen, revoloteando a su alrededor como una hada madrina ligeramente histérica. «No puedo creer que te vayas a casar hoy», exclamó por 5ª vez en 10 minutos. «Con Martín del Valle, tu jefe, el hombre con quien discutiste por café». «Carmen, respira», se rió Julia desde su posición en la cama, donde estaba tomando su último desayuno como mujer soltera. «Si sigues así, te va a dar algo antes de la ceremonia». «Es que es tan romántico», suspiró Carmen colgando el vestido de novia en el armario con el cuidado de quien maneja una reliquia. «Una historia de amor que comenzó con una pelea y termina con un final feliz». «No termina hoy», la corrigió Julia suavemente. «Hoy es donde realmente comienza». El vestido que había elegido era perfecto, elegante, pero no ostentoso, con encaje delicado en color marfil que complementaba su piel. No era el vestido más caro del mundo, pero era suyo, elegido con amor y cuidado. Martín había insistido en que podía comprarle cualquier cosa, pero ella había preferido algo que sintiera auténticamente suyo. 2 horas después, mientras Carmen y Sofía, quien se había convertido en una amiga genuina después del incidente con Alejandro, la ayudaban con los últimos toques, su teléfono sonó. «Es Martín», anunció Carmen mirando la pantalla. «¿Contesto?» «No», gritaron Julia y Sofía al unísono. «Es mala suerte ver al novio antes de la ceremonia», explicó Sofía quitándole el teléfono a Carmen. «Pero puedo contestar por ti». «Hola, futuro esposo de mi amiga», dijo Sofía con tono bromista. «No, no puedes hablar con ella». «Sí, está hermosa». «No, no te voy a decir cómo se ve. Tendrás que esperar como todos los novios normales». Julia rió, imaginándose la frustración de Martín al otro lado de la línea. «Dice que te ama y que no puede esperar a verte», reportó Sofía después de colgar. «Y también algo sobre que, si no fuera porque prometió ser un caballero, estaría aquí ahora mismo rompiendo puertas». «Típico de él», murmuró Julia, sintiendo mariposas en el estómago que tenían más que ver con emoción que con nervios. La ceremonia se llevaría a cabo en una villa privada en las afueras de Barcelona, un lugar íntimo y hermoso que habían elegido juntos.
No querían algo masivo ni ostentoso, solo sus seres queridos más cercanos y un espacio donde pudieran prometerse amor eterno sin distracciones. Cuando llegó el momento de partir, Julia se miró una última vez en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era radiante, no por el maquillaje profesional o el vestido elegante, sino por la felicidad pura que irradiaba desde dentro. «Lista», anunció, tomando su ramo de peonías blancas y rosas suaves. El trayecto hasta la villa fue un borrón de nervios emocionados y risas. Carmen no dejaba de tomar fotos. Sofía repasaba obsesivamente el cronograma del día y Julia simplemente sonreía, sintiendo como si estuviera flotando. Cuando llegaron pudo ver a los invitados ya reunidos en el jardín. Los padres de Martín, que habían volado desde Italia y la habían recibido con una calidez que la había conmovido hasta las lágrimas. Sus propios padres, quienes finalmente habían entendido que su hija había encontrado algo especial. Algunos colegas de la oficina que se habían convertido en amigos genuinos. Y en primera fila, esperándola con una sonrisa que podía ver incluso desde la distancia, estaba Martín. Llevaba un smoking impecable, pero lo que la dejó sin aliento no fue lo elegante que se veía, sino la expresión de absoluto amor y adoración en su rostro cuando sus ojos se encontraron. La música comenzó. Habían elegido una versión instrumental de La vida es bella, y Julia comenzó su caminata hacia el altar, hacia su futuro, hacia el hombre que había transformado su vida de maneras que nunca habría imaginado posibles. Con cada paso, los recuerdos se agolparon en su mente. Su primera discusión en la cafetería, la shock de descubrir que él era su nuevo jefe, sus primeras conversaciones tensas, el momento en que se dio cuenta de que estaba enamorándose, su primer beso bajo la tormenta, todas las pequeñas intimidades que habían construido su relación. Cuando finalmente llegó al altar, Martín extendió su mano hacia ella y al tomarla, Julia sintió esa familiar corriente eléctrica que siempre pasaba entre ellos. «Estás absolutamente hermosa», murmuró él, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar. «Tú no te ves mal tampoco», respondió ella, tratando de mantener la compostura, pero sintiéndose como si fuera a explotar de felicidad. El oficiante, un amigo de la familia de Martín, comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor, el compromiso y la importancia de encontrar a tu alma gemela. Pero Julia apenas escuchó las palabras formales. Estaba perdida en los ojos grises de Martín, en la forma en que la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Cuando llegó el momento de los votos personales, Martín fue el primero. «Julia», comenzó, su voz ligeramente temblorosa con la emoción. «Hace menos de un año, pensaba que conocía lo que era el éxito. Tenía una empresa próspera, reconocimiento profesional, seguridad financiera. Pensaba que eso era suficiente». Hizo una pausa sonriendo. «Entonces apareciste tú, discutiéndome por café, y me demostraste que no sabía nada sobre lo que realmente importaba en la vida. Me enseñaste que el verdadero éxito no se mide en adquisiciones o beneficios, sino en momentos compartidos, en risas auténticas, en tener a alguien que te ame exactamente como eres». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Julia. «Me enseñaste a ser vulnerable, a confiar, a amar sin reservas. Hiciste que mi mundo en blanco y negro se volviera tecnicolor. Y ahora no puedo imaginar un solo día sin tu risa, sin tus desafíos, sin tus abrazos que me hacen sentir como si hubiera llegado a casa». Su voz se quebró ligeramente. «Prometo amarte en los días buenos y en los días difíciles. Prometo apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos. Prometo nunca dar por sentado el regalo increíble que es tu amor. Y prometo que, sin importar cuántos años pasen, siempre recordaré lo afortunado que soy de que hayas decidido discutir con un extraño arrogante en una cafetería». Los invitados se rieron a través de sus propias lágrimas y Julia tuvo que tomar un momento para recuperar la composure antes de responder. «Martín», comenzó, su voz temblorosa pero firme. «Durante años pensé que sabía lo que quería de la vida. Una carrera estable, independencia, quizás eventualmente una relación cómoda y predecible. Tenía mis planes, mis metas,
mi futuro perfectamente organizado. Sonrió a través de las lágrimas. Y entonces apareciste tú, siendo completamente imposible en una fila de café, y destruiste todos mis planes de la manera más hermosa posible. Me mostraste que el amor real no es cómodo ni predecible, es desafiante, es emocionante, es transformador. Su voz se hizo más fuerte. Me enseñaste que está bien ser vulnerable, que está bien depender de alguien, que está bien soñar en grande. Me hiciste mejor de lo que era, no cambiándome, sino ayudándome a convertirme en la mejor versión de mí misma. Miró directamente a sus ojos. Prometo amarte con todo lo que soy y todo lo que llegaré a ser. Prometo desafiarte cuando necesites ser desafiado y consolarte cuando necesites consuelo. Prometo ser tu socia en todas las aventuras que nos esperan. Y prometo que sin importar cuán exitoso te vuelvas o cuántas empresas conquistes, siempre serás simplemente mi Martín, el hombre que me enseñó que el amor verdadero es el logro más grande de todos. Cuando intercambiaron anillos, cuando el oficiante los declaró marido y mujer, cuando finalmente se besaron como esposos por primera vez, Julia sintió como si el universo hubiera suspirado de satisfacción, como si todo hubiera encontrado su lugar correcto. El beso fue suave, dulce, lleno de promesas para el futuro, pero también fue familiar, como volver a casa después de un largo viaje. La recepción fue exactamente lo que habían soñado, íntima, alegre, llena de amor y risas. Bailaron su primera canción como esposos bajo las estrellas, rodeados de las personas que más amaban, y Julia supo que no cambiaría ni un solo momento de su historia de amor. Más tarde esa noche, ya solos en su suite nupcial, Martín y Julia se sentaron en el balcón con copas de champán, observando las luces de Barcelona en la distancia. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó el bromista, jugando con su anillo de matrimonio. Solo uno, respondió ella con expresión seria. ¿Cuál? Que no discutí contigo por café antes. La risa de Martín llenó la noche, y cuando la besó, Julia supo que habían encontrado su para siempre. No había sido el camino que había planeado, pero había sido perfecto, porque a veces las mejores historias de amor comienzan con una discusión, continúan con desafíos y obstáculos, y terminan con dos personas que se han encontrado exactamente cuando más se necesitaban. Y mientras Barcelona dormía a sus pies y el futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades infinitas, la señora Julia del Valle se acurrucó en los brazos de su esposo y supo que habían encontrado algo que valdría la pena, una vida entera de mañanas compartidas y tazas de café. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.